Gracias, Telecentro. Bueno, ahora sí vamos a hablar del tema de adopción. Digo, en estos últimos días, por un caso muy conocido, se ha vuelto a hablar, porque es un tema que por suerte se está hablando cada vez más, que es el tema de la adopción y la complejidad y los mitos que hay detrás de la adopción. Vamos a hablar en este caso con el doctor Marcelo Molina. Él es juez de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, responsable del proyecto de adopción ¿Cuánto tiempo es un tiempito? ¿Cómo le va, doctor? Muy amable, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas ¿Qué tardes. tal? Gracias por hablar con nosotros. Doctor, antes que nada quería empezar por este tema que me parece que viene de largo tiempo, que tiene que ver con los mitos y las falsas realidades que hay en torno a la adopción y la complejidad de la adopción. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque siempre uno se cansa de escuchar, y sobre todo este último tiempo, lamentablemente, que adoptar es un despelote, que no hay modo, que no se puede, que es imposible, que no te metas ahí, como si fuera una situación de peligro casi adoptar a un niño o a una niña. ¿Esto es tan así? ¿Es tan Mira, complejo yo creo que adoptar? lo que primero tenemos que pensar es de qué se trata la adopción y para qué está pensada la adopción. Ujú. Pensemos esto, si el 100% de las madres y los padres de nuestro país, pero por sobre todo las madres, pudieran criar a sus hijos en términos más o menos razonables, como lo hacemos quienes somos padres, no Ujú, habría adopción. ¿Sí? Si ujú. el 100% cuidara a sus hijos y no los agrediera, no tuviera todas las situaciones que solemos ver que pasan Sí. con algunas partes de nuestros hijos, no habría adopción. La adopción Ujú. se da cuando tenemos un niño, una niña, un grupo de hermanos que necesita una familia que lo críe como tal. Entonces, recién ahí podemos empezar a hablar de una adopción en tanto en cuanto no haya nadie en la familia que pueda hacerse cargo de la crianza de un chico. Ujú. Entonces, muchas veces esta cuestión de lo burocrático, del tiempo que hay que esperar, yo me lo planteo al revés, es decir, bueno, me planteo cuánto tiempo tiene que esperar un niño o una niña que está en esa situación Sí. para que una familia lo Ujú. adopte. Quizás una persona que se anota, una mamá o un papá, o una persona que quiere ser mamá o papá y se anota en un registro de adoptante, nunca lo sea, porque si no hay niños para adoptar, nunca va a ser papá o mamá adoptiva. Y ahí Ujú. empieza a jugar también mucho las posibilidades de cada familia, ¿no? O sea, cada familia tiene que saber, yo lo digo así en términos muy comunes, hasta dónde te da el cuero para adoptar. Es decir, te da el Sí. cuero para un bebé, te da el cuero para un grupo de hermanos, para un chico con discapacidad. O sea, cada cual tiene que saber en su familia y eso no somos quienes para juzgarlo hasta dónde se Tal puede. cual. Viste que hay veces que te dicen, todos quieren bebés. Bueno, sí, es posible que en una primera etapa se ingrese con Mm. esa idea, pero después también uno va entendiendo y los grupos de padres adoptivos trabajan esto de una forma maravillosa, que, bueno, otros chicos también requieren de una familia, adolescentes, niños o grupos Sí, de hermanos de todos 3, tienen los 4 mismos hermanos, ¿no? derechos, ¿no? A ver, hay un Absolutamente montón de todos. cosas importantes en lo que está diciendo. Lo primero para mí es siempre recordar, Maju, que la adopción viene a reparar un derecho de los niños, no un deseo de los adultos, Tal ¿no? cual. Como punto de partida es el derecho de los niños a ser criados en un contexto amoroso y a poder desarrollarse plenamente. Hoy los números, Maju, que nosotras hablábamos hoy un Sí. poquito antes del programa, son del mes de mayo, por lo menos los números del RUAG oficiales son de 9.100 niños institucionalizados, de los cuales 2.200 están en situación de adoptabilidad y 2.400 son los legajos de aspirantes a la adopción. Ajá. Entonces, cuando uno machea, tendría que decir, bueno, todos esos niños podrían ir a todos esos hogares. Pueden tener la posibilidad. El problema tiene que ver, en general, con las capacidades, como decía recién el juez Molina, y con a qué uno está dispuesto. Que es válido también preguntarnos, ¿podemos con un Tal niño más cual. grande? ¿Podemos con hermanos? ¿Podemos con algún niño que tiene algún tipo de patología? Es muy importante entender qué podemos y qué no. El 80% de los que buscan adoptar quieren menores de 5 años. ¿Sí? Y el 80% de los niños en situación de adoptabilidad son mayores de 5 años y el 90% de los aspirantes a la adopción quieren menores de 5 años. Por eso tenés esta situación ahí de ya no nos dan los números. 2.200 números, niños claro. versus 2.400 legajos, ¿no? Eso es un poco, perdón, doctor, para poner el contexto de la foto de hoy en la Argentina.
Es exactamente así, ¿eh? Y no solamente en Argentina, o sea, esto es una problemática que en general en los países occidentales se puede llegar a observar. Ajá. Y fíjate que no es tan solo niños menores de 5 años, sino que es niños menores de 5 años que sean únicos y que además sean sanos. Es decir, hay una serie de situaciones en los grupos de personas que pretenden ser padres adoptivos que se van trabajando, ¿eh? Hay gente que trabaja muchísimo para ampliar esto que llamamos franjas etarias, es decir, Claro, llegar a adoptar adolescentes, imagínate, que también claro. están esperando y Igual, necesitan en sí o estos sí de una días familia. asustó Sí. mucho y se volvió a hablar de la adopción directa. Hay que dejar muy claro que la adopción directa hoy en la Argentina, con las leyes que tenemos, no es legal. Que yo no puedo decidir que le quiero dar la adopción a mi vecino, ¿correcto? Exactamente es así. Vos podés decidir dar tu hijo en adopción. Eso obviamente es legal, es una decisión en general de una madre, ¿no? Sí. Decide dar el hijo en adopción, pero ese niño va a ser adoptado por una persona del registro adoptante, por un grupo del registro adoptante, Ahora, no por una doctor, familia determinada y elegida. Chequeado por el Estado, Claro, que el Estado que las sabe. condiciones estén para que ese niño Exacto, vaya que a esa está familia. apto psicológica y económicamente para recibir a ese bebé. Eso es lo que corresponde, porque eso es lo que dice la ley. Ahora, doctor, usted, discúlpeme, voy a hacerle la pregunta más incómoda tal vez de la tarde. Sí. Cuando hay un sistema que no funciona, hay caminos paralelos que comienzan a abrirse. ¿Eso pasa en la Argentina? ¿Hay adopciones irregulares en la Argentina? ¿Hay un camino Mirá, paralelo, blue? A ver, si hay adopciones irregulares, el Poder Judicial debería detectarlas. Y te digo algunas situaciones que se pueden llegar a dar. Obviamente que las guardas directas, como se hacía hace 10 años, 15 años, no van a andar porque ningún juez va a aceptar de esa situación. Se pueden dar algunas situaciones que rayanan con lo delictivo, de personas que reconocen Claro. como hijos propios a quienes no lo son, y eso es una apropiación de identidad, Sí. una alteración de la identidad del niño, y ha pasado... Sí, y en esto lamentablemente en nuestro respeto país mucho lo hemos vivido muchísimo. pero claro que sí, en la época de la dictadura con claridad, pero hay grupos de personas, por ejemplo, el grupo de las buscadoras que se llama, que están buscando su identidad porque en algún momento, bueno, le dijeron a la mamá que había muerto el bebé y se lo dieron a otro. Sí. O sea, de este tipo de cosas, Muchísimo. pero en general están cercanos con lo delictivo. Y también tenés otras situaciones que hay que resaltarlas, que es cuando el sistema hace o tiene algunas fallas, ¿no? Cuando un chico, por ejemplo, en una familia solidaria, pasa una cantidad de tiempo no prudencial, 3, 4 años, y bueno, esa familia, ese niño empieza a hacer contacto con esa familia sustituta, solidaria, de acogimiento, tiene distintos nombres, Sí. ¿no? Y allí también el Poder Judicial tiene que mirar la realidad. En ese caso, muchas veces uno dice, bueno, es genial, hace 4 años que está con esta familia, acá se ha dado mucho eso, se termina ratificándose esa situación. Pero eso no es una cuestión de ilegalidad, es una cuestión de no se ha logrado, porque eso también es cierto. Hay veces que, ¿viste cuando dicen convocatorias públicas para Sí, buscar un sí, niño? sí, Eso sí. quiere decir que se agotó el registro nacional y el provincial y no se logró una familia. Entonces hay veces que se consolidan situaciones de hecho, pero que no son guardas directas. Ahora, le hago una consulta. Claro. El otro día nosotros tuvimos el caso de un chico que había conocido a un nene en pandemia, en situación de calle, con el papá. El papá no se podía hacer cargo del nene. Este chico entabla una relación con el nene y, consensuado con el papá, el nene empieza a convivir con él. Digo, en una situación así, donde lo que hay es solidaridad y buena voluntad, ¿qué se puede hacer para que eso sea legal? Digo, ¿qué sería? ¿Una figura de tutela? ¿Puede existir algo que sea intermedio? Mira, lo que no va a ser es adopción, ¿sí? Ok. Eso está claro. Luego hay un montón de, a ver, yo digo esto, el derecho es una escala de múltiples colores, digamos, ¿no? O sea, no hay una sola respuesta más el derecho de familia. Se pueden buscar alternativas a ver qué es lo que está sucediendo con esa familia. Tienen que intervenir algún organismo del Estado, obviamente, para ver Claro. cuál es la situación de ese niño. Muy posiblemente ese niño ya esté registrado y abordado por alguna institución estatal. No hablo del caso concreto en particular, pero existen otras instituciones como la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, la tutela, como mencionabas vos, cuando la responsabilidad parental bueno, es privada. O sea, hay muchas alternativas, pero claro, siempre tiene que estar monitoreado por un organismo del Estado, que en general son las secretarías de niñez. ¿En qué Claro. porcentaje o oscilan, o no sé si lo tienen, el otro costado? Adoptantes, papás, mamás que quieren adoptar y que después se arrepienten de lo que han hecho. Sí,
No son muchos casos, pero los hay. Y esta situación se puede dar, obviamente, hasta la sentencia de adopción. Una vez que tenés la sentencia de adopción y se inscribió, ya es tu hijo, digamos, no hay mucho para claro. andar hablando respecto de eso. Pero hay veces que vos decís, bueno, la verdad que no es lo más deseable, y el juez se termina viendo en la obligación de decir, bueno, recepto esta situación, porque tampoco va a dejar al chico conviviendo con quien no lo quiere, pero se han empezado a abrir caminos para, de alguna forma, hacer responsable a estas familias. En su momento, hace mucho tiempo, se le puso una cuota alimentaria, y hay otros casos de indemnización por daño, porque vos estás haciendo un daño. Por eso, es comprensible que a lo doctor, es mejor no te adaptes, fundamental pero un daño. el trabajo Claro, que hacen el claro, Ruaga claro. y ustedes cuando deciden a quién asignar Claro. un niño, ese match que hacen con la Sí, familia, sí, Maju, porque garantizarle todos a los veces derechos a ese exigimos niño, tiempos, ¿no? Claro. y esos tiempos tienen que tener la cuota de la responsabilidad de la familia que se está formando. Tal cual, tal cual. No, por supuesto. En esos casos tiene que haber una introspección por parte del registro adoptante y del juez que decidió la elección. Hay veces que todos los datos dan bien y bueno, y no se produce la adaptación. Y obviamente que si no se produce la adaptación del niño para con la familia, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Está Tal claro cual, ahí que tal puede cual. pasar. Doctor, muy amable, lo volveremos No. a molestar porque realmente es un tema inquietante y preocupante también cuando se malinforma a la gente. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bueno,